Bien, me fijé, tengo 29 presentes, o sea que por lo menos han estado, recibieron el mensaje, tenían que enviar el presente 29 sobre 34 alumnos. Todavía quedan algunos de los presentes, es que no envió el mensaje, envíenlo, así después puedo poner en el curricular todos aquellos que estuvieron asistentes a esta clase. Bueno, vamos a continuar con lo que es el modelo de Exceneroring, que tiene que ver con la explicación de las ventajas comparativas no basadas en diferencial de tecnología, que es lo que postula Ricardo y que coincide, por supuesto, con las ideas que va a presentar Smith, dada la revolución industrial, sino una idea diferente en donde lo que se plantea es que aquel bien que utiliza intensivamente un factor de producción que es abundante en una economía es aquel que es sobre el cual se detentan las ventajas comparativas para esa economía, por lo tanto correspondería una especialización no completa, pero sí suficiente para generar un saldo exportable y desde ahí obtener las divisas necesarias para poder financiar las importaciones. Entonces, el principio de ventajas comparativas, llevando el modelo de Exner-Ohlin, se traduciría, si fuera en términos de un teorema, el teorema de Exner-Ohlin diría que un país presenta ventajas comparativas en la producción de aquel bien que utiliza intensivamente el factor de producción que es abundante en esa economía. Por supuesto que lo inverso sería para las desventajas comparativas. O sea, un país va a tener desventajas comparativas en la producción de aquel bien que utiliza intensivamente la producción del factor que es escaso dentro de esa economía, y ahí aparece un primer concepto, el de la abundancia o el de la escasez. La abundancia es un concepto relativo. ¿Qué quiero decir? Todos tenemos mano de obra en nuestra economía. Alguno puede tener una mano de obra que sea más abundante que otra. Y no es si Estados Unidos tiene más población o Brasil tiene más población que Argentina, entonces nosotros tendríamos ventajas comparativas respecto a Estados Unidos porque tenemos menos mano de obra en términos absolutos. O sea que, siguiendo ese principio, Estados Unidos tendría que enviar hacia Argentina producción que corresponda a sectores que utilicen intensivamente la mano de obra. Y no coincide con lo que uno podría estar esperando en lo que es mano de obra comparable de una economía con la otra. El concepto relativo tiene que ver con la remuneración relativa de la mano de obra en una economía u otra. El precio relativo de los factores. ¿Qué quiero decir si lo traduzco directamente algo explicado acá? Si yo tengo una economía que es escasa en mano de obra, seguramente su salario, ¿sí?, va a ser alto en términos relativos a otra economía. Pero me va a decir, pero el tipo de cambio, distintas cuestiones que hacen que lo hagan más caro al salario, más alto el salario respecto a Argentina. En Estados Unidos el salario medio en dólares ciertamente es más alto en Estados Unidos que en Argentina. Y con eso ya podríamos decir, Estados Unidos tendría que exportar productos que usen intensivamente la mano de obra. Pero le agrego una segunda variable, la tasa de interés. La tasa de interés en Estados Unidos y la tasa de interés en Argentina. Y me voy a encontrar que tengo. Esto es lo que pasa cuando uno habla solo y después razona bien lo que dijo. Dije, Estados Unidos tiene más salario, Argentina más barato, lo cual implica que Argentina tiene que exportar bienes que usen mano de obra intensiva. Creo que hace un momento dije lo opuesto. La tasa de interés en Estados Unidos es mucho más baja que la tasa de interés en Argentina. Entonces, podríamos encontrarnos que hay un salario mayor
y una tasa de interés menor. Esta diferencia, este salario sobre tasa de interés en Estados Unidos, un salario alto contra una baja tasa de interés, me da un resultado alto respecto a un salario bajo y una alta tasa de interés en Argentina. Esto es, ¿qué es lo que voy a decir? Estados Unidos es abundante en factor capital. Abundante en factor capital. Tiene una remuneración baja para el factor capital dada su abundancia, tiene una remuneración alta para la mano de obra dada su escasez relativa. Ese es el concepto relativo, que uno diría, bueno, entonces Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? Y exportar bienes que utilicen intensivamente el factor capital. Ahí estaría aplicándose el principio de Exner-Ohlin. Entonces recordamos, Estados Unidos tiene que exportar bienes que utilicen intensivamente el factor capital. Intensivamente significa que también otra vez una comparación de combinación de factores en distintas industrias, la composición de factor capital por, llamémoslo, costo de producción del bien a nivel unitario o en términos comparativos con otros, ¿no? La envergadura de capital necesario por unidad, lo pueden traducir de esa manera, es más alto en un sector que en otro. Entonces, si acá digo que es abundante en factor capital Estados Unidos, requiero de industrias que usen intensivamente el factor de producción que es abundante, o sea, el factor capital, y me especializo para exportación a lo que es esos sectores. Ejemplo, el sector del acero, el petróleo, son clásicos que usan intensivamente el factor capital. Es un modelo a largo plazo, el de Exner-Ohlin, dado que se va a trabajar sobre la idea de poder llegar a un equilibrio en lo que es el comercio internacional basados en el principio de ventajas comparativas y que largo plazo, porque si yo quiero basarlo en diferencias de dotación de factores, necesariamente las tecnologías tienen que ser las mismas en las dos economías, y eso requiere de un largo plazo para transferencia de tecnología desde la economía más desarrollada hacia la menos desarrollada. Y para no justificar las diferencias por otro factor, lo que vamos a pensar es, o sea, por otra razón, vamos a pensar que los factores se mantienen dentro de la economía, no va a haber posibilidad de migración de factores, pero los factores migran internamente, implícitamente, dentro de los bienes que se comercializan internacionalmente. Entonces, el capital barato de Estados Unidos quizás no venga a esta economía por medio de una inversión directa extranjera o de préstamos, pensemos de esa manera, pero sí dentro del acero barato que debiera venir o el petróleo barato que debiera venir de esa economía que es abundante en factor capital. ¿Sí? Entonces ahí estoy introduciendo un conjunto de supuestos que van a hacer a la explicación del modelo de Exner-Ohlin y que no son supuestos al azar, sino para poder construir el modelo en sí. Saben que la economía es una ciencia que utiliza como método el de la modelización. Entonces, si vamos a un modelo par, ¿qué significa? De dos economías, dos bienes, dos factores. Con una dotación de factor inicial que implica una abundancia de uno en una economía, abundancia en el otro. Con una diferencia en la intensidad del uso de los factores, que es un concepto relativo, donde un bien utiliza intensivamente un factor y el otro bien que se va a estar considerando utiliza intensivamente el otro factor. Entonces podríamos estar hablando de acero y tela. El acero usa intensivamente el factor capital, mientras que la tela usa intensivamente el factor trabajo. El rendimiento de los factores, ahí puedo construir dos modelos, rendimientos constantes o decrecientes. Con rendimientos decrecientes construyo fronteras posibles de producción que son de la forma curva usual. No va a haber desplazamiento de factores entre economías, como dije hace 2 minutos, pero sí implícitamente dentro de los bienes. Homogeneidad. La homogeneidad tiene que ver con la capacidad de producir en una economía un bien que sea sustituible
por el que se produce en la otra economía y viceversa. Eso implica que no va a haber variedad, diferencias de calidades, sino que con la misma tecnología que en largo plazo ha podido migrar de una economía hacia la otra, quien recibe esa tecnología capaz de producir de forma idéntica, o sea, homogéneo, es también que el consumidor no puede diferenciar entre quién es el productor de cada uno de los distintos bienes que están disponibles en el mercado. Similitud de gustos, o sea, las mapas de curvas de indiferencia son iguales, eso me elimina la posibilidad de ventajas comparativas basadas en gustos diferentes. No hay costo de transporte, sino justificaría precios diferentes a partir de los costos de transporte de una economía hacia la otra. La especialización es incompleta, por lo tanto, aunque tenga ventaja un sector, no me especializo solo en la producción de ese bien, sino que solo un saldo excedentario para poder exportar y financiar mis importaciones y la política comercial en este momento, si quiero entender Excelerolin, supongo que hay una política comercial totalmente inactiva, no hay imperfecciones a partir de la existencia del sector público que quiere implementar una cierta política comercial. Gráficamente esto se va a traducir en una situación sin comercio en donde dos economías con la misma dotación de factores, discúlpeme, con una dotación de factor inicial, con intensidad en el uso de los factores que corresponden a cada una de las distintas industrias diferentes, tienen sus precios relativos propios de una economía en autarquía o sin comercio. Hay una economía que tiene una cierta frontera de posibilidades de producción que llega a su óptimo, en donde se da la tangencia entre su restricción presupuestaria y su frontera de posibilidades de producción. Esta es la economía A. Lo quiero marcar. Entonces, acá está su óptimo y estos son sus precios relativos, son dependientes de esta restricción presupuestaria. Hay una abundancia manifiesta de este producto y una escasez relativa de este segundo. Por eso será que el precio de el bien 1 sobre el precio 2 da justamente una curva más plana. En la segunda economía, con la misma tecnología, diferente dotación de factores, una abundancia que te permite una producción más elevada del bien 2, eso hace que seguramente el precio del bien 2 en la economía, en la segunda economía, en la economía B, sea, al ser más abundante, más bajo. Y seguramente acá tendré un precio del bien 2 menor si compararía con lo que es el de la economía 1, ¿sí? Mientras que por el contrario hay una escasez relativa del bien 1, por eso es que hay una curva, una restricción presupuestaria que es más empinada que en la otra economía. Si los dejo en autarquía significa sin comercio, cada uno vive tranquilito, llegando a su óptimo, en donde lo que produce es lo que consume. Ahora voy a pasar a que pueda existir comercio entre las dos economías, por lo tanto alguien pueda arbitrar. Imagínense que tienen ausencia de costos de transacción, información completa, por supuesto. La posibilidad, dada una no política comercial activa, de comprar en un mercado y vender en otro, arbitrar. Y se encuentran que el bien que se produce de forma, ¿cómo decirles?, más barata en la economía 1, que es el bien que sería el bien que está sobre el eje de las X, resulta que, ¿qué cosa? Que voy a poder comprarlo en donde es más barato y venderlo donde es más caro, que es en la segunda economía. O sea que poco a poco, como dije antes, hasta incluso como supuesto, el factor que es abundante en la primera economía va a ser trasladado hacia la segunda implícitamente dentro del bien que era más barato. Empiezo a arbitrar, a comprar donde es más barato y vender donde es más caro. Poco a poco, estas restricciones presupuestarias, estas liñitas, empiezan a tener la misma pendiente.
porque lo que es más caro acá va a ser comprado y llevado hacia la otra economía. Y lo que es más, discúlpenme, lo que es más barato acá va a ser comprado y llevado a la otra economía, mientras que lo que es más barato en esta otra economía va a ser comprado y llevado a la otra. ¿Qué va a pasar? Que de a poco el precio de los dos bienes tiende a igualarse, es más, para terminar con el modelo, el precio tiende a ser el mismo en las dos economías. ¿Mm? Ya sea del primer bien como del segundo bien, del bien 1 como del bien 2. Las fronteras de posible producción no se movieron. Lo que sí se va a mover es el precio relativo de los bienes, lo cual me va a llevar a un gráfico de este tipo, donde los precios relativos sean los mismos. Este gráfico es una simplificación muy grande, pero fíjense cómo de esta línea de restricción presupuestaria ahora se ha pasado a una sola que abarca las dos economías. Tranquilamente podríamos haber hecho que haya distintas restricciones presupuestarias paralelas entre sí, una para una economía y la otra para otra economía. Es una simplificación esto, pero lo importante es esto, que las dos economías ahora tienen los mismos precios relativos, ¿sí? El precio de uno sobre el precio de dos es el mismo en las dos porque hay ausencia de costo de transacción, hay ausencia de política comercial. El que encontró más barato un bien en un mercado fue y lo compró y lo vendió en el mercado donde era más caro hasta que dejó de existir algún tipo de ventaja por comprar y vender porque era el mismo precio, ¿sí? Cuando terminó esa migración de bienes, lo que me voy a encontrar es que la economía que antes producía, la economía 1, voy a marcarlo así, la economía 1 antes tenía todo su equilibrio en este punto. Producía, consumía acá. No sé por qué no me... Consumía y producía en este punto. AA sería, no me lo escribe por algún motivo. Algo hice mal. Acá está. Antes estaba acá. Fíjense ahora con los nuevos precios relativos. Profundizó su especialización en la producción del bien que está en el eje de las X. Antes producía hasta acá y lo consumía, ahora produce hasta acá, produce más. No dejó de producir el otro bien, lo sigue produciendo, pero la verdad es que aumentó, lo cual implica que con esta producción va a poder, voy a borrar lo que está acá, con esta producción que está en este punto, que no es lo que ella quiere consumir, por si vemos cuál es la curva de indiferencia más alta que puede alcanzar con su restricción presupuestaria, vemos que está acá. Y para alcanzar este nivel de bienestar, nos encontramos que si nada más consume hasta acá del bien 1, es suficiente. Lo que sí quiere consumir es algo que no está en sus posibilidades de acuerdo a sus factores, produciendo ella todo. Ella quiere consumir toda esta cantidad del bien 2, hasta acá. Pero resulta que entonces, a contrario de ponerse a tratar de producir eso, y donde nada más llegaba a esta situación, dice, yo puedo aumentar la cantidad que voy a consumir del bien 2, si es que produzco más del bien 1. Al producir más del bien 1, exporto mi saldo respecto a lo que yo quiero consumir, que el bien 1 es nada más hasta acá. O sea que este sería el consumo, pero esta es la producción. Hice por una P. La producción. La diferencia entre lo que quiero consumir y lo que produzco es esta línea horizontal que va a ser lo que yo tengo para exportar una X, lo que tengo para exportar al resto del mundo. Nosotros no consumimos soja, exportamos soja y con eso podemos financiar la compra de computadoras, o de celulares o componentes para celulares después que se armen dentro del país, o vacunas, ya que hoy estaría ese tema en la cabeza de todo el mundo.
Y con eso entonces, ¿qué hago? Con este ingreso por exportaciones, voy a financiar esta compra de más del bien 2, que es lo que me permite pasar de esta curva de diferencia, que es la línea moradita que está acá abajo, naranja parece, esta de acá, esta curva de diferencia, a una más alta, lo cual implica que tengo mayor nivel de bienestar. O sea que haberme dedicado a producir y a exportar el bien que utiliza intensivamente en su producción, el factor de producción que es abundante en mi economía, me permite financiar la compra de una cierta cantidad del bien, donde tengo desventajas comparativas porque requiere para su producción, del uso intensivo de un factor de producción que es escaso en términos relativos en mi economía. Ahora, ¿de dónde sale el saldo? ¿A quién le vendo lo que exporto y a quién le compro lo que importo? En este modelo par de dos economías, la situación inversa, llamémosla, es la que se ha dado con la segunda economía, que ahora se especializa en la producción del bien 2, produciendo hasta acá, pero solo quiere consumir, y acá es una coincidencia gráfica a propósito, solo quiere eh, consumir hasta esta cantidad. Entonces su consumo está acá, pero su producción está acá. Lo inverso que había pasado con la otra economía que consume menos, pero del otro bien, del bien 1, pero produce mucho más. Bueno, acá produce mucho más del bien 2 y consume menos o quiere consumir menos. Y la diferencia entre las dos alturas va a ser lo que tiene para exportar la economía B, las exportaciones de B. Están las exportaciones de A. Y lo que me voy a encontrar es que esto lo va a exportar y va a ser justamente lo que va a importar a otra economía. Y con eso va a poder financiar la compra de bien 1 por encima de lo que ella puede producir. Pongamos la M de importaciones, serían las importaciones de la economía B, que van a ser iguales a las exportaciones de la economía A. Lo que exporta uno es lo que importa el otro. Quedaron armados dos triángulos, se llaman triángulos de comercio, y van a ser la evidencia de las ventajas del comercio internacional. Las dos economías van a estar mejorando su nivel de vida, acá por una cuestión de practicidad gráfica. Incluso les confieso, ese gráfico lo encontré ya hecho muy bien, googleando, y dije, me bajo el grafiquito, y lo copié y pegué acá. No, haciendo 1000 horas de intento de graficación no me salía de esa manera, así que esa fue una cooperación anónima de Google, pero la realidad es que me permite explicar este tema gráficamente y mostrarles que es la esencia de este modelito que puedo tratar de justificar las ventajas comparativas en base a la dotación de factores y no de tecnología, que sería el modelo ricardiano o de Smith. Ricardiano, temémoslo, las ventajas comparativas son de Ricardo, ni tampoco pensar en similitud de gustos, por supuesto, que es mucho más agarrado de los pelos. Podríamos decir una explicación de Samuelson. Ahora, llevemos la práctica a esto, porque dicen, esto explica bien el comercio internacional. Entonces tratemos de aplicarlo. Y para aplicarlo vamos en términos científicos, a verificar con la práctica, a ver si en serio un país como Estados Unidos se dedica a la producción de aquellos bienes, ojo, de los dos tipos de bienes, donde tiene ventaja y donde tiene desventaja, pero dada su abundancia de capital, por lo que expliqué antes, debería dedicarse a la exportación de bienes que utilizan intensivamente el factor capital. Cuando llevo a la práctica eso, cuando se divide la economía norteamericana en varios sectores, 55 sectores, como dije antes, un país que es abundante en factor capital debiera ser exportador de bienes que utilice intensivamente ese factor, e importación que utilice intensivamente el factor relativamente escaso, que sería la mano de obra. Cuando lo llevo a la práctica, me encuentro que Estados Unidos importa acero y petróleo
y exporta bienes que utilizan intensivamente el factor trabajo, o sea que se llama a esto paradoja de Lotiev porque es Wassily Lotiev realmente, 1947, que está realizando este estudio de verificación sobre la aplicación del modelo de Exner-Rowling en la economía norteamericana, y la verdad es que se encuentra un resultado paradójico, es lo opuesto. Cuando se analizan los sectores que compiten con importaciones en Estados Unidos, se encuentra que Estados Unidos compite en sectores con productos importados en su economía, son los productos que usan más factor capital, que es el factor que es abundante en Estados Unidos. Y que Estados Unidos termina exportando mano de obra, cuando la mano de obra en Estados Unidos en términos relativos es cara. Pero piensa en un momento, nos estamos encontrando por medio de una plataforma que no es un desarrollo local. Estamos utilizando un software, cada uno, yo dije googlear varias veces, un software, aplicaciones, etcétera, donde una parte importante, por lo menos los sistemas operativos con los cuales funcionan nuestras computadoras, es norteamericano. Si después fue un pakistaní trabajando en Estados Unidos, otra cosa, traerán la mano de obra calificada de la parte del mundo que sea necesario para poder brindar su servicio o producir sus bienes. Pero lo que me encuentro es que tengo, cuando lo pienso hasta en la vida diaria, mucho de servicio generado con alto valor agregado en la mano de obra que proviene de Estados Unidos. Y ahí viene, estoy resumiendo un poco, lo que podría haber hecho una clase para explicar la paradoja de Lotiev. Sobre todo también las justificaciones que se buscan a este resultado paradojal que se da, y uno es la reversión en la intensidad de los factores, que a un cierto punto se revierte en la intensidad en el uso de los factores. Esa mano de obra se dice que son de los sectores exportadores, bueno, pero realmente a un cierto punto requieren de más factor capital, eso no se demuestra en la práctica. Que haya una diferencia de productividad en la economía, sí hay más productividad haciendo la misma tarea. En un país como Argentina o Estados Unidos somos más productivos en Estados Unidos. ¿Qué sería a términos de esta clase? Y que estaría dando la clase frente, en vez de un grupo de 34 personas, frente a un grupo, o 20, en este momento 19, porque esto incluyo yo, frente a un grupo de 200 personas. Bien. Que no tengo un internet que falle, que no tengo dificultades en lo que es el desplazamiento de bienes de una parte del país a otro, que es bastante rápido, que no tengo paros en las rutas, ni esto, ni lo otro, que el sistema tributario es entendible y no requiere un esfuerzo extraordinario, el adecuarse continuamente a modificaciones en la tributación, que puede ser desde para los monotributistas, que antes de ayer les cambiaron el monto de monotributo y eso es retroactivo, entonces ahora tiene una deuda respecto a la FIP, o que si uno está por escriturar, sabe, por lo que leí ayer, que dentro de un mes aproximadamente aumentan los distintos tributos implícitos a una escrituración, lo cual implica un aumento de costo de transacción en los inmuebles, en el momento que se quiera hacer despegar los inmuebles, pero eso es un balde de agua fría para alguien que está haciendo un proyecto inmobiliario. Y sí, esas son imperfecciones continuas que tiene la economía que te afecta directamente la productividad, ni hablar la política comercial que pueda revertir esto haciendo inviable lo que deberías exportar y haciendo viable lo que no deberías exportar, o que hay un sesgo de consumo, donde los norteamericanos construían, sobre todo en ese tiempo en el cual se hace este desarrollo, edificios con mucho uso de acero para hacer los rascacielos, entonces por eso necesitaban mucho más acero, o autos, no de materiales plásticos, etcétera, sino en serio del uso, con mucho uso de chapa y hierro, y bueno, entonces el consumo norteamericano estaba sesgado hacia el uso de esos bienes que utilizaban intensivamente el factor capital, eso lleva a que Estados Unidos tenga que no solo producir para el mercado interno, sino traer productos desde afuera. Quien quiera relacionarlo con que Argentina tiene que importar gas a partir de ser productor de gas, no, eso ya es por ineficiencia nuestra.
Todos estos pueden ser factores que de alguna manera pueden tratar de explicar mínimamente la paradoja de Leontief, pero la realidad está en que cuando se analiza qué mano de obra es la que exporta a Estados Unidos, lo que se encuentra es que hay un diferencial en la educación de la mano de obra. O sea que los sectores que importa son de productos homogéneos, más que nada commodity, por eso dije acero y petróleo, que son de bajo valor agregado. Mientras que lo que exporta es educación de alto valor agregado. Educación significa hasta servicio de educación, no in company, sino dentro de Estados Unidos. Gente de todas partes del mundo viaja en todos los años o durante varios años para estar en Estados Unidos y estudiar. ¿Por qué será? ¿Porque es mala la educación en Estados Unidos? No, al contrario. O de las principales universidades del mundo están ubicadas ahí, entonces la gente viaja del resto del mundo para pasar un tiempo en esos espacios y poder aprender a un nivel superior de lo que podría aprender en otras partes del mundo. Eso es también educación. La mano de obra educada es eh, lo que lleva al resultado de, no sé, series como las que vemos en Netflix o la plataforma que después se nutrirá de series generadas en Holanda o Turquía o Argentina. Se van a encontrar que la mano de obra, y esto coincide con lo que hablaba hace 2 clases atrás, o mejor dicho, antes del parcial, y tiene que ver con la mano de obra calificada. Estados Unidos no produce tomates para exportar al resto del mundo. Sí produce software para exportar al resto del mundo. Entonces va a exportar servicios de educación de alto valor agregado, va a exportar software hacia el resto del mundo, va a producir contenidos y los va a vender al resto del mundo. Aunque la mitad de los actores sean de otras partes del mundo y estén trabajando en Estados Unidos. Entonces, se genera el hecho de producir bienes que utilicen intensivamente la mano de obra calificada, que no es la mano de obra homogénea, con la cual se piensa en 1925 sobre este tema. Y ahí se justifica ese resultado paradojal que se llama paradoja de Leontief a la aplicación del modelo de Exner-Ohlin o del teorema de Exner-Ohlin a la economía norteamericana. Bueno, siendo las 10 de la mañana, habiendo comenzado a las 8 y un break de